Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar el fenómeno de difracción. En principio vamos a ver un poquito la teoría y después vamos a empezar a hacer problemas. Más adelante en otros videos vamos a ver más cantidad de problemas como para que les sirva para el estudio que estén haciendo. Miren esa figura que hermosa, es la difracción que produce la luz al pasar por un punto. Y ahora les voy a mostrar otra. Esta otra imagen corresponde a la difracción de la luz cuando pasa a través de una ranura circular. Esto es luz láser, o sea, es monocromática. Fíjense qué belleza. Bueno, antes de empezar vamos a aclarar que las fuentes puntuales en realidad no existen, pero podríamos pensar que una apertura muy chiquitita se comporta como una fuente puntual. Por ejemplo, imaginemos un frente de ondas planas que llegan a un pequeño agujero puntual. Entonces, en este agujerito, la luz transmitida se curva, o sea, esto se comporta como una pequeña fuente que emite en todas las direcciones, como si fuese una fuente puntual. La luz ya no se concentra en un solo punto, sino que se va como deformando. Entonces, esto va a producir sobre la pantalla, sobre la placa fotográfica, un disco que se conoce como disco de Eddy. Esto sería básicamente el principio de la difracción. Aquí vemos nuevamente un esquema, vemos el frente de onda plano que, digamos, choca contra este pequeño agujerito, sale curvándose la luz y acá vemos lo que obtendríamos en una imagen en una pantalla. Cuanto más parecida es la longitud de onda del obstáculo, mayor se produce la difracción, o sea, más evidente el fenómeno de difracción. Es decir, que el tamaño de este agujerito tiene que ser de las dimensiones de la longitud de la onda que incide sobre él. Por ejemplo, si ven estas representaciones, acá la apertura es mucho más grande que la longitud de onda, entonces la difracción será muy escasa. En este esquema la difracción es bastante acentuada porque las dimensiones del orificio son semejantes a las de la longitud de onda de la luz que incide. En este caso, si bien la apertura es bastante grande, también lo sería la longitud de la onda que incide, entonces la difracción también es bastante marcada. Podemos decir entonces que por lo general el fenómeno de difracción ocurre cuando las ondas de luz pasan a través de orificios pequeños o, digamos, cerca de obstáculos que tienen bordes afilados, como por ejemplo el del esquema. O sea, este es un obstáculo, acá viene a partir de la fuente puntual la luz y cuando pega contra, digamos, en esta zona va a proyectar una sombra. O sea, acá está la imagen que se vería sobre esta pared. Entonces, acá habría una zona de sombra. Pero en esta zona que debería haber luz, en realidad hay una serie de franjas alternadas entre franjas brillantes y franjas oscuras que se va haciendo cada vez más cercana, se va haciendo como una penumbra después, pero esta franja es más brillante, la que está más cerca de la zona de sombra es más brillante, y después se van achicando los anchos de esas bandas. Este fenómeno también es debido al fenómeno de difracción. Bueno, en lo que sigue entonces, lo que vamos a hacer es tratar de estudiar este fenómeno desde el punto de vista matemático para poder hacer predicciones o resolver ecuaciones o problemas para poder explicarlo. Y en realidad van a encontrar en la bibliografía que hay dos formas de encarar los problemas. Una es siguiendo la difracción de Fraunhofer o difracción de campo lejano y otra es la difracción de Fresnel o de campo cercano. En realidad, en ambos casos, eh, digamos, es casi lo mismo. Lo que pasa es que la difracción de Fresnel es muy difícil de aplicar, el método de Fresnel, y el de Fraunhofer es una aproximación para el método de Fresnel para distancias grandes.
Entonces, lo que vamos a estudiar justamente es aquellos casos en los cuales hay distancias largas, grandes. La difracción de Fraunhofer en un laboratorio, nosotros podemos utilizar lentes convergentes y divergentes y de esa manera lograr que incida sobre la parte donde está el orificio ondas planas. Y además poder lograr campos lejanos, o sea, lograr una gran longitud. Entonces, de esa manera, la aproximación de Fraunhofer o la forma de trabajar los problemas de Fraunhofer es aplicable y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, dijimos que vamos a estudiar el caso de la difracción de Fraunhofer a través de una ranura simple. Vamos a suponer que el ancho de esta ranura es A y es semejante a las longitudes de onda de la luz que incide. Entonces, en estas condiciones, los ángulos que vamos a tener son ángulos muy chiquititos. Por ejemplo, si esta distancia es muy grande, el ángulo que se va a abrir acá va a ser muy cercano a cero. Entonces, en esos casos, la tangente del ángulo es aproximadamente igual al seno del ángulo. Y recuerden que la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, en el caso de tener una figura de difracción como las que tienen largas distancias entre la fuente emisora y la pantalla donde se recibe la imagen, se va a cumplir esta condición. Y esta condición, que el seno es aproximadamente igual al ángulo, igual a la tangente, me va a servir para determinar la posición de los máximos y mínimos en la figura de difracción. Esta figura está representando los picos de intensidad de luz. Ven, acá está la fotografía. Acá esto muestra donde hay más intensidad de luz. Acá hay zonas de sombra. Acá hay otra vez luz. Acá hay otra vez sombra. Y entonces lo que vamos a ver es cómo determinar esta fórmula, que es la condición de mínimos. La condición de mínimos es lo que me está dando estos ceros. Esta fórmula es la que me va a servir después para relacionarla mediante trigonometría para determinar la altura de las zonas de sombra, por ejemplo. Entonces, la condición de mínimo me va a terminar dando el ancho de la ranura por el seno del ángulo, que el seno del ángulo que forma entre la apertura y el punto donde se produce la zona que estoy estudiando. Y es igual a un número entero de longitudes de onda. Entonces, esta formulita, después relacionándola con esta altura y esta base, me da la altura de la posición de los máximos o mínimos respecto del máximo central de luz. Otra cosa que es importante notar antes de hacer la deducción es, vamos a tomar un triángulo acá donde este frente de ondas que venga en esta dirección van a recorrer el mismo, digamos, van a ir todas en el mismo plano. Entonces, lo que vamos a estudiar es la diferencia de caminos ópticos que hace cada una de las onditas de luz y con eso vamos a determinar la zona de máximos y mínimos, es decir, si están en fase, si están en contrafase. Eso es lo que vamos a ver ahora. Veamos este esquema. Acá se forma el triangulito con el ángulo θ, que es el mismo ángulo que formaba con la pantalla. Y imaginemos que es la onda que se difracta acá tiene, con la que se difracta acá en la mitad de la pantalla, una interferencia destructiva. O sea que se va a cumplir que justo en el borde superior de la rendija interfiere destructivamente con el rayo que se difracta en la mitad de la rendija. Y este rayo a su vez interfiere destructivamente con el rayo que se difracta en la parte inferior de la rendija. Entonces, es claro que
si, digamos, en la dirección del ángulo θ que cumple esta condición, tendríamos un mínimo de interferencia, o sea, veríamos una zona de sombra. Si tomamos otros ángulos que cumplan la condición de que A por seno de θ sea un número entero de longitudes de onda, también tendríamos interferencias destructivas. Por lo tanto, esta es la condición para los mínimos en las figuras de difracción. En resumen, teniendo en cuenta que las figuras de difracción van a tener mínimos cada vez que se verifique esta ecuación, donde m es un número natural, o sea, no, ojo, no puede ser 0 porque en el 0 tengo el máximo central, pero estos números enteros me van a ir determinando las zonas de los distintos mínimos de la figura de difracción. Y recuerden que con esto puedo determinar la altura respecto del centro del máximo central, o sea, dónde voy a encontrar los distintos mínimos. Es decir, voy a considerar que desde este punto a este punto es el ancho de la figura central, del máximo de luz central, y después tengo zonas de mínimo. Lo que yo calculo acá siempre son los mínimos de intensidad de luz en las figuras de difracción. Y en resumen, esto sirve para aquellas difracciones donde la longitud entre en la parte emisora, es la ranura esta, y la lámina donde voy a obtener la pantalla, donde voy a obtener la figura, es grande. Y que si no tengo eso, bueno, con lentes adecuadamente colocadas voy a poder hacer la difracción de Fraunhofer eh, lo más aproximada posible a la difracción real, ¿no? Bueno, eso es todo. En los próximos videos vamos a ver cómo utilizamos estas fórmulas y después, más adelante, las figuras de interferencia, las interferencias por redes. Bueno, por ahora, nada más.